Buenos días, yo soy Virginia Alejandre, soy la directora y asesora técnico-pedagógica del Centro de Iniciación, de Formación e Iniciación a la Partería de Oaxaca Luna Llena, que pertenece a Nueva Luna Sociedad Civil. Y yo soy Margarita del Pilar Álvarez Zárate, soy estudiante del Centro de Iniciación a la Partería. Ingresé por certificarme como partera profesional. muy bien. Entonces, bueno, Margarita, gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues la idea es, básicamente vamos a trabajar una actividad que tiene que ver con una estrategia de aprendizaje para el desarrollo de competencias, ¿no? Que es parte de la metodología de proyectos formativos, que es algo que ya hemos estado trabajando en Luna Llena, en nuestra escuela. Y bueno, primero que nada, bueno, pues te voy a explicar cuál es el propósito fundamental de por qué considero que es importante el trabajar en competencias. Quizás una de las carreras que se necesita mayormente trabajar en competencias es la carrera de partería. No podemos tener buenas parteras que sepan técnicamente hacer algo si no tienen también otros elementos como aptitudes, como actitudes también, también conocimientos profundos sobre lo que es todo lo que está alrededor del embarazo, el parto y la atención a las mujeres. Entonces pensamos nosotros que el proyecto de trabajar en competencias, esta propuesta desde la socioformación nos va a permitir construir de una forma mucho más sólida la formación que van a tener ustedes. O sea, no nos interesa tener técnicas en partería, nos interesa, por eso es una escuela de formación, queremos que tengan una formación integral. Y especialmente nos gusta mucho la idea porque, sobre todo en Oaxaca, que es un estado con una gran tradición de partería, es recuperar esta parte, este patrimonio de conocimientos de la medicina tradicional y de la partería oaxaqueña y darla a conocer al mundo, ¿no? O sea, es uno de nuestros propósitos. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría también como recuperar y reforzar contigo qué es lo que entendemos por competencias. Y bueno, lo que hemos estado diciendo es que las competencias no son otra cosa que son actuaciones integrales relacionadas para resolver problemas concretos, y donde estos problemas, para resolverlos, tenemos que activar o tenemos que poner en movimiento nuestro saber conocer, nuestro saber hacer y nuestro ser, ¿no? Que es algo que no puede estar disociado, tiene que estar integrado. Y también decimos que el saber convivir, porque no lo podemos disociar, ¿no? O sea, todo lo que somos, o sea, repercute. Es como si fuera una piedra, cuando tiramos una piedra en un lago, ¿no? Por onditas. O sea, si nosotros somos seres humanos justos, honestos, solidarios, obviamente nuestro entorno se va a rodear de eso, ¿no? Eso es lo que esperamos. O sea, que todo lo que hagamos vaya en esa dirección. Entonces, no solamente en nuestra familia, sino también en nuestra comunidad, y nuestro estado, y nuestro país, ¿no? O sea, yo creo que hoy más que nunca vivimos en una situación de mucha violencia, de muchos conflictos políticos, ecológicos, desastres naturales, donde es importante que todos los seres humanos y la escuela y la educación cumpla ese papel de formar seres humanos que puedan en competencias resolver los problemas que agravan el mundo. Entonces, si realmente la educación trabajara en esa dirección, desde que los niños son chiquitos, desde el jardín de niños hasta la universidad, seguramente haríamos seres humanos mucho mejores, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, bueno, y eso es una de las cosas también que nos diferencia de las escuelas tradicionales, ¿no? O sea, esta es una escuela, nuestro centro de formación pretende ser una escuela que realmente desarrolle procesos distintos de aprendizaje, que esté, digamos, dentro de una era educativa, de la era de la educación diferente, mucho más activa, mucho más cambiante, revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por eso es que hemos estado trabajando por proyectos. Entonces, a mí me gustaría que partir del último proyecto que hicimos,
y que viéramos cómo estamos trabajando estas competencias, ¿no? Entonces, no sé si quisieras comentar algo sobre esto, o sea, ¿qué fue el proyecto, qué significó para ti el proyecto que hicimos de la Semana de Parto Respetado? Pues sí, la Semana del Parto Respetado que yo realicé llevaba el tema de embarazo sano y parto seguro. Embarazo sano debido a que fue la evaluación de todo un año de trabajo, hablando del embarazo, de las situaciones que vive la mujer, tanto en su entorno, cómo poder conocerla mejor. Fue básicamente de lo que se trató el proyecto. Entonces este proyecto tuvo la duración de 4 días, en los cuales tuvimos diversas actividades para, pues, con diferentes propósitos, ¿no? Pero todos eran integrados hacia que la mujer viera que esos procesos, cómo deben ser respetados, cómo deben llevarse, porque muchas veces no se cuenta con la información o por parte de los empleados de salud no se atienden muchas cosas, como que se van dejando, y aunque es segundo embarazo, es tercer embarazo, pero son latentes, ¿no? Que pueden explicarse, que cada vez sale una nueva historia. Entonces esa fue la oportunidad que nosotros vimos para acercarnos a las mujeres y hablarles un poquito de lo que es el embarazo. Entonces, si tuviéramos que verlo en competencias, diríamos que la competencia que queríamos desarrollar era una competencia de comunicación, sí, ¿no? Y también una competencia que tenía que ver con algo que habíamos estado analizando, que es esta capacidad para evaluar, ir planeando y ir evaluando nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo coordinar? Entonces, coordinar una actividad o una acción, sí, y evaluarla. ¿Sí? Entonces, esta sería como que la competencia. Ahora, tú me dices, por las competencias, tú me dices que lo que necesitábamos saber era, pues, los ejes de la campaña, ¿no? Para poder, esa era la información básica que necesitábamos. Información de los ejes de la campaña, ¿sí? Y luego dices que teníamos que saber hacer una serie de cosas. ¿Qué teníamos que saber hacer? ¿Qué hicieron? Pues, la primera actividad que hiciste. Pues acercarse a la autoridad. Okay. La primera actividad, que pues acercarse, intentar motivar a las autoridades para que supieran, bueno, porque yo pienso que con este tipo de eventos, cuando se reúnen personas y se habla de lo que es directamente relacionado con su quehacer de las autoridades, pues será bueno que ellos se incluyeran para ser participantes, simplemente, ¿no? Claro. Para escuchar, tener una opinión un poco más apropiada para la gente a la que atienden también. Entonces fue el primer paso, avisar a las autoridades que se estaba haciendo, también por una cuestión de dar a conocer, ¿no? Claro. Con ellas y tener respaldo. Entonces esa fue la primera actividad. La segunda actividad fue invitar escuela por escuela, teniendo como oportunidad hablar directamente con las personas que pudieran asistir, como eran madres de familia, padres de familia, en su mayoría representantes de instituciones educativas, para que si ellos también se motivaran, pues hicieran un buen aporte. En tu plan de trabajo, ¿qué actividades qué planeaste? ¿Qué actividades concretas? Donde ya invitaste a las señoras, a las personas, ¿qué ibas a hacer? Pues el perifoneo, okay. Llamar, dar un mensaje un poco pues inquietante, ¿no? De decir qué se va a decir, qué va a haber, así como expectativas. Expectativas, sí. Crear un poco la expectativa de las personas que pudieran participar. ¿Ya qué iban a participar? ¿En qué? ¿En qué? En la plática. Entonces ibas a dar una plática, entonces sí. Vamos a enumerar primero las cosas. La plática, luego ¿qué iba a ser? Una pintura. Entonces un mural. Un mural, sí. Público, ¿no? Sí, público. Y luego, ¿qué otra cosa? Las cápsulas, o no, o el programa de radio. Pues era también planeado el cine debate. Cine debate.
Y una tarde de música. Música. Y en lo del perifoneo pusiste las cápsulas. Algunas. Perifoneo, pusiste las cápsulas. Ok. ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué actitud tenías? ¿Cómo te sentías para hacer esta actividad? O sea, ¿qué sentías? Así en términos de... Pues en cada una conocer las personas que llegaban, porque tan importante es lo que yo tenía que decirles, lo que yo había preparado, lo que ya había organizado, etcétera, todo lo anterior. ¿Estabas animada? Sí, estaba yo animada, también creando mi propia expectativa, ¿no? Pero a razón de las personas con las que iba, conocer su opinión, por qué se animaron a ir. Entonces, como para saber si yo también iba a ser lo suficientemente buena para cubrir sus expectativas, ¿no? ¿Por qué vinieron? Bueno, y al final preguntar, ¿y qué les pareció? ¿O qué aprendieron? Entonces yo también era como para realimentarme en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos planeando invitar, pues si llegan las personas ya fue un logro, ya se va avanzando, ¿no? Es como un paso sobre otro. Entonces invitamos, llegaron las personas, bueno, ahora lo que yo tengo preparado y ahora lo que ellos piensan y al final evaluar. Entonces sí fueron actividades todas, porque en las que pude reunirme con las personas, pues sí les pregunté qué les pareció, ¿no? Entonces fue como poner todo en la mesa. ¿Y cuál fue el principal reto para ti de hacer esta actividad? El principal reto, pues empezar y quitarme un poco las ideas de que no se va a poder, no van a llegar, no nos va a interesar. Y ¿quién ayudó en que estas ideas que de pronto pasan fatalistas, donde no me va a salir aquí? Pues ¿Qué ayudó? Pues primero platicarlo conmigo. Esto puede pasar y si pasa, pues ¿qué voy a hacer? No voy a ir para atrás. Porque si me pasa en el primer día, pues ya no voy a querer hacerlo de demás. Entonces intenté poner eso también, darle un espacio para pensarlo, como con otras competencias que nos han dado. Siempre hay juicios, entonces hay contrajuicios, entonces ¿qué voy a hacer con todo eso? Entonces no va a llegar la gente, no te van a hacer caso, etcétera. Por un lado, y también darle cabida a que no, sí, pues si no llega, pues también tú ya lo hiciste, estás moviendo tus ideas y todo, y entonces ya en conjunto, pues ya, concentrarme en las actividades que claro. Y supongo que además en cada actividad también te retroalimentaste de la gente. Sí. O sea, de la gente que te decía, sí, está interesante, o no, ¿no? O sea, y sobre eso también eso ayudó como a ir modificando cosas. Sí. Y también sintiéndote más segura de que las cosas iban a salir, ¿no? Pues un poquito revalorando, porque ya en el inicio cuando pedí permiso a las autoridades, sí, está muy bien, etcétera, 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 me comprometo. Pero cuando ves que ese compromiso no da a tus necesidades, pues también no te vas a quedar con esa idea, sino que te están dando el espacio, pues aprovecharlo de modo que puedas conociendo a las personas. ¿Tú habías hecho antes una actividad así? No, nunca. Entonces realmente para ti fue un reto muy grande. Sí, sí. ¿Tú habías hecho alguna vez un programa de radio? Como dijiste que hiciste un programa de radio. No. ¿Y hablaste así en una radio? Pues fue mucho nervio, porque siempre, por primera vez, pues, además en ese momento también contaba con un poco como de presión, ¿no? Porque la que me estaba dando el equipo, pues sí era como que no le hagas así porque no va a llegar la gente. Y no le hagas así porque yo los conozco, como diciendo, ¿no? Yo los conozco mejor. Entonces, pues intenté adecuar lo que yo quería decir, tener el micrófono y bueno, yo voy a tomar el espacio, ¿no? Entonces decir y sí, está pendiente y latente eso, pero finalmente la persona... ¿Y habías hecho un mural? No, nunca. ¿Y ese qué reto implicó para ti, hacer el mural? ¿Habías pintado? Yo vengo de un papá que pinta. Yo me he desarrollado mucho en las artes, sí, ver que quede bonito o que quede estético, sí me sale, a mí personalmente. Pero el propósito no era hacer un mural bonito. Desde un principio yo tenía en cuenta que las personas que iban a participar iban a hacerlo como pudieran. Si yo tengo una técnica o algo, pues sí podía yo aportar un poquito, pero sabía que ese mural lo iba a hacer con las personas que fueran. Porque yo no quería estar en una actividad yo con otros dos ayudantes y yo probablemente sin aprovechar el espacio. Bueno, ya fue el interés de que iban a ir a pintar, pero también estaba la plática.
Y entonces, al asistir a una familia fue muy bonito porque el hijo escuchó cómo nació, el hijo escuchó cómo pensaba su mamá antes de que naciera. Entonces sí fue como, ¿no? Unir ciertas emociones, unir ciertas cosas y ya de ahí reflexionar para otras personas, ¿no? Las mamás para sus hijos, y pues los hijos pintando, pues ya se iban dando cuenta lo que es necesario en un proceso de embarazo, ¿no? Porque realmente eso fue un acercamiento muy importante porque en todos los medios de comunicación, ay, si estás embarazada, ay, ¿no? Peligro, 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 todo el tiempo. Entonces, mostrar esa otra parte de que no es así, ¿no? Debe tener sus cuidados, debe tener su espacio bien. Y quizás lo que faltó cuando expusiste cuando tus compañeras te escucharon en la sesión presencial de la escuela, quizás lo que faltó es esta parte que dices, o sea, donde la gente, hay un aprendizaje también de la actividad, o sea, no solamente tú aprendes al hacerla, sino hay un aprendizaje de la gente, ¿no? O sea, estos chicos que no sabían cómo habían nacido y en ese espacio se abre la posibilidad, en la plática, de reflexionar, de escuchar a sus mamás, de hablar sobre esta experiencia del nacimiento. Buena o mala, pero es información que de alguna manera va a marcar a esa familia, tan así que al otro día van todos a pintar en el mural, ¿no? Sí, y también me enseñó que yo no minimizara esos detalles, ¿no? Porque esos detalles fueron los que hicieron toda mi vida. Ya cuando vi mi mural dije, no, pues sí está chiquito, pero sí, el momento y recordar lo que se platicó, pues fue lo valioso, ¿no? Digo, igual no puede ser tanto como para alguien que pase, se quede y aprenda, sino que en el momento de hacerlo, pues ya quedó como plasmada la experiencia, ¿no? Y eso fue lo que yo recomendé. En el propósito de la actividad, pues dije, pues lo van a hacer, a mis palabras dije, pues lo van a reflexionar ellos, lo van a hacer ellos. Claro. Y yo voy a estar ahí nada más, ¿no? Acompañando el proceso. Entonces sí, contó con los elementos, se platicaron, se pusieron en un papel y se hizo de rápido pues el panfleto, ¿no? En la evaluación que te hicieron tus compañeras y las asesoras, ¿cuál fue, o sea, qué retomas de esto? Primero, la evaluación que tú haces de tu trabajo, ¿no? Que yo la tengo y que sé, pero ¿qué piensas de la evaluación que hicieron tus compañeras? Los comentarios que te hicieron. Sobre todo hubo algo que Araceli comentó con respecto al mural. Sí. O sea, eso es lo que tengo más presente. Sería, ¿no?, interesante, es eso, básicamente, ¿no? Sí, porque de mis compañeras no me acuerdo. No, bueno, lo que hayan dicho. Fue algo así como no recuerdo muy bien, pero que sí nos detuvimos más tiempo y que se me quedó un poquito más en la computadora, pues fue ¿Y por qué no pusiste la partera? Sí, era una promoción. Entonces ahí sí fue un poquito complicado porque lo que yo te estoy planteando es completamente diferente a que yo me promoviera. Digo, pues era mi espacio, ¿no? Pero la gente me conoce, me ve y platicamos otra vez. Yo siento que ahí la promoción pues ya estaba, ¿no? Desde estar ahí está dando una plática, no cualquiera hace eso, ¿no? En estas circunstancias no cualquiera va y te dice, te abro mi corazón para ver. Pero más bien ahí la crítica, más que crítica, era la sugerencia es hacer visible a la partería, y tú como, en este caso, representante de la partería en tu comunidad, escuchen, la partera no es la idea que se tiene negativa de ella, sino es una persona preparada, que es capaz de transmitir, de asesorar, de acompañar, de todo, ¿no? O sea, y ahí sí, o sea, obviamente que tú tienes mucha presencia, mucho prestigio en tu comunidad, pero era ahora hacerla visible, y tú como una profesional de la partería, decir, aquí estoy y esto es lo que voy a hacer, y de esto, a partir de ahora, cuentan conmigo para esto es lo que yo puedo ofrecer a mi comunidad. Creo que eso por ahí fue más bien, yo no lo vería como una crítica negativa, sino más bien fortalecer esta parte que tú ya tienes. Como tú dices, yo no lo vi así, ¿no? Pero creo que enriqueció o va a enriquecer en el futuro tu presencia en la comunidad, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bueno, pues entonces aquí lo puse así porque creo que muestra esto que hemos estado trabajando de las competencias, ¿no? O sea, sí se necesita el conocimiento. Incluso hubo varias de las compañeras que mostraron en sus proyectos formativos que en esta parte sintieron más inseguridad.
no tenían todas las respuestas de la campaña, no conocían a profundidad. ¿Por qué no la episiotomía? ¿Por qué no cortar el cordón umbilical? O sea, no tenían toda la información. No fue tu caso, tú tenías, también por la cercanía a la ciudad y porque ya tienes más tiempo y porque también trabajas, te gusta mucho más, eres más inquieta para leer y demás, pero algunas compañeras sí mostraron inquietud en esto, deficiencias en esto, y eso fue bien interesante, porque hicieron cosas hicieron un proyecto, digamos, la competencia de comunicación la lograron, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero, o sea, faltó la parte, digamos, y qué bueno, que se puso en evidencia. La conclusión es: tenemos que estudiar más, tenemos que leer más y tenemos que profundizar. No quedarnos simplemente con las cosas así, ¿no?, que se nos dicen, sino hay que leer y hay que estudiar, ¿no? Y la parte, digamos, del saber hacer, pues creo que fue muy, muy interesante, ¿no? Porque sin que nadie les dijera, ustedes tuvieron que aprender comunicación, de cómo hacer un programa de radio, cómo difundir las cápsulas, y algunas fueron muy lindo porque las hicieron en perifoneo, otras las hicieron en los radios locales, ¿no?, del municipio, otras sí fueron a una radio comercial así muy en forma. Pero bueno, finalmente todas las actividades, o la gran mayoría de las actividades, se llevaron a cabo. Y eso significó, desde mi punto de vista y en la evaluación que hicimos, y la conclusión que ustedes sacaron, es que fue un aprendizaje significativo en toda la extensión de la palabra, porque además no solamente lograron las competencias que nos habíamos propuesto, sino también las motivó a hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, ¿no?, que es el nuevo proyecto de verano que vamos a hacer sobre el embarazo. Pero bueno, precisamente para trabajar el proyecto formativo de verano, vamos a trabajar ahorita, te voy a enseñar, más bien te voy a mostrar una estrategia de aprendizaje que se llama la V holística, que es una guía muy, muy interesante para la resolución de problemas. Entonces, ¿cuál es la competencia que me propongo? La voy a poner aquí nada más así, para que tú veas qué competencia me propongo lograr, ¿no? Y que tú sepas más o menos lo que me propongo y el aprendizaje que espero que logres, a ver si lo logro, ¿no? Ok. Entonces aquí tengo la competencia. ¿La leo? Si me haces el favor. Competencia. Aprende, ejecuta y evalúa herramientas de aprendizaje significativo para resolver problemas relevantes. Implementar la herramienta de heurística con referencia a la metodología del proyecto formativo en la atención del embarazo. Evalúa la actividad y se autoevalúa siguiendo el mapa de aprendizaje. Entonces esto es lo que yo me propongo que tú logres, ¿sí? Es implementar esta herramienta, ¿no?, para que te sirva como guía para tu proyecto formativo de verano, y también que seas capaz de evaluar la actividad. Vamos a dibujar primero que nada el esquema de la V heurística. Pues ya dijimos que es una herramienta, ¿verdad?, para el aprendizaje significativo, y dijimos también que va a ser para nosotros, va a ser una guía para nuestro proyecto, bueno, para en este caso tu proyecto formativo del verano. Ok. Entonces, pero primero que nada, entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestro esquema, y nuestro esquema es una, como dice la palabra, ¿sí se ve? Sí, sí. Una V así. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner, bueno, esto es también aquí. Vamos a poner un problema en forma de pregunta, ¿sí? Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner, está un poco flaca mi B, pero... Entonces, mi pregunta, que yo tengo con el que
con la que voy a hacer el ejemplo es la siguiente. ¿Cómo preservar? Esto es lo que me inquieta. ¿Cómo preservar la elaboración tradicional del mole negro? Esta es una inquietud que yo tengo, ¿sí? Y esta es la pregunta que me voy a hacer. ¿Y en qué contexto? ¿En dónde? ¿A partir de qué? ¿No? Me quiero hacer esta pregunta. Y me la quiero hacer esta pregunta en el contexto de lo que puede ser la cocina oaxaqueña, que es un patrimonio cultural del Estado y del país, porque la cocina oaxaqueña forma parte de la cocina mexicana y actualmente es un patrimonio de la humanidad. Entonces yo tengo una preocupación que es esta, y después de este paso de ubicar la pregunta, la inquietud, en el contexto en el que voy a trabajarlo, tengo que poner qué quiero conocer, qué necesito conocer. Entonces aquí lo voy a poner. Y lo que voy a hacer es después plantear de qué conceptos me voy a ayudar para poder comprender o para poder enfrentar esta pregunta. Y según yo, porque esto ahorita te voy a explicar por qué, hay dos conceptos que me interesaría, a partir de los cuales me quiero enfocar. Uno es el de cultura y el otro es de producción agrícola o agricultura, ¿sí? Entonces, estos serían, vamos a poner, ¿qué conceptos? Estos serían los conceptos de los que yo me voy a enfocar para poder entender o investigar la inquietud que yo tengo. Esto tiene que ver con una cuestión que es un diagnóstico que yo he hecho. ¿Por qué tengo esta inquietud? Y tiene que ver básicamente con una inquietud, un diagnóstico que he hecho, y es que la producción tradicional del mole estaba muy ligado a la producción orgánica de los productos, y específicamente a un ingrediente que es el chilhuacle, que es el que le da el color y el sabor al mole negro. Este chile es endémico del valle de los valles centrales, y al parecer actualmente está en extinción. La gente ha dejado de producirlo por muchos factores, pero el asunto es que esto ha ocasionado un impacto en lo que es la receta tradicional, la forma de preparar el mole. Entonces, también porque hay una tendencia hacia la industrialización, ¿no? Como producto. Entonces, a mí me interesa preservar, yo creo que es posible preservar el mole digamos, como esta receta tradicional con los ingredientes, y me parece que no es por una cuestión de que a mí se me ocurre, sino que es parte del patrimonio cultural de nuestro estado, y por lo mismo también es una aportación que está haciendo nuestro estado a la cocina del país y del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Digamos, entonces tengo un diagnóstico, que es este, y este diagnóstico me dice que hay ingredientes que se están perdiendo, ¿sí? Y esto ha ocasionado que digamos, al reto que me voy a enfrentar en mi investigación es a identificar los ingredientes el proceso de elaboración aquí está un poco, ¿sí?
para que yo pueda plantear una solución a este problema, ¿sí? Entonces, tengo que identificar, quiero identificar, el reto es identificar los ingredientes, el proceso de elaboración para su preservación. ¿Sí? Una vez que ya tengo mi problema, el contexto, los conceptos de los que me voy a ayudar, ¿no? Tengo un diagnóstico por el cual, o sea, eso es lo que me orilla, eso es lo que me da, digamos, me guía, ¿no? O sea, no es una ocurrencia, o sea, sé porque lo que he leído y además sé porque soy oaxaqueña y porque es lo que la gente de pronto dice, ya el mole no es como antes, o sea, ya el problema de que no haya el chile que le da el sabor es algo, pero ¿por qué? Entonces es un poco esta necesidad, ¿no? Esta es inquietud la que me está llevando a eso. Una vez que ya sabemos el saber conocer, vamos a pasar al saber hacer. ¿Sí? Y esto es, de nuevo me voy de abajo para arriba, ¿sí? Es qué herramientas necesito para conocer, o para, no solamente para conocer cuál es la situación, sino para saber cómo resolver mi problema. Le vamos a poner, como tengo mucho espacio, resolver el problema. ¿Sí? En este caso, yo para mí, o sea, dentro de lo que es mi experiencia, a mí me gustaría investigar más cómo se da la producción, por qué no se está produciendo ya chile. No solamente el tipo de chiles que son endémicos, que le dan la característica, sino cómo se está, o sea, de dónde la gente está obteniendo los ingredientes. O sea, cómo antes era la receta, se hacía en molino, o se hacía de piedra, o se hacía en metate. O sea, la técnica para hacer el mole, me parece que eso tengo que investigarlo, seguramente tendré que ir a hacer entrevistas, o sea, tendré que investigar en libros también, ¿no? Entonces, las herramientas que necesito son herramientas que tienen que ver con una investigación. Y voy a hacer investigación bibliográfica e investigación de campo, ¿sí? O sea, habrá que ir con las viejitas a los pueblos a preguntarles cómo se hacía el mole y por qué ya no se está haciendo de la manera que se está haciendo. ¿Y cuál sería entonces, por último, la solución a mi problema? Entonces, esta es la última etapa, es ¿qué solución ofrezco? A mí, mi interés, o sea, ¿por qué lo quiero hacer este trabajo? Es porque me gustaría hacer un recetario de mole tradicional oaxaqueño, ¿sí? Para poder darlo a conocer, ¿no? O sea, difundirlo de alguna manera. No sé qué otra cosa se me ocurriría hacer. Plantear es otra cosa que me interesaría mucho, es rescatar semillas y volver a hacer como un plan para, o sea, rescatar semillas y promover de nuevo el cultivo de chile orgánico. Y en específico el chilhuacle, que es el que está en extinción. Es el que le da el color y le da el sabor específico. ¿Sí? Entonces, ¿sí ves cómo lo armé? ¿No? Lo importante es la pregunta central, ¿no? En el contexto en el cual lo voy a hacer. Después, ¿qué conceptos me voy a ayudar para poder llevarlo a cabo? Posteriormente, identificar el reto que tengo. Este es el reto. O sea, es lograr entender, comprender, rescatar estos ingredientes, esta tecnología para hacer el mole, ¿no? Investigar por qué no se está, bueno, para preservarlo, evidentemente. Ese es mi principal objetivo, ¿no?
y obviamente en el proceso del proyecto, pues investigar por qué la gente ha dejado de producirlo de esa forma y hacerlo de esta manera, ¿sí? Ahora, por último, tengo aquí el saber ser, ¿no? Y este saber ser es lo que me motiva a hacerlo, ¿sí? O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Sí me siento capaz de hacerlo? O sea, yo me siento, o sea, ¿qué ánimo? ¿Cuál es mi actitud hacia el proyecto? Para mí me siento muy orgullosa de ser oaxaqueña, o sea, tengo un compromiso, o sea, digamos, no solamente estoy motivada porque soy una orgullosa oaxaqueña, sino creo que es algo que me daría mucha satisfacción, ¿no? Poder compartirlo y dejarlo de herencia a mis hijas, ¿no? Y a la gente que quiero. Entonces, simplemente tengo mucha motivación para hacerla y sí tengo es algún tema que tengo pendiente y que quiero hacer, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede hacer esta estrategia, ¿sí? Ahora, a mí me gustaría que trabajáramos juntas la estrategia de V heurística para el proyecto. Pues lo vamos a armar nuestro esquema. Ahora sí nos sale un poquito más grande. Y lo primero que vamos a hacer es nuestra pregunta. Vamos a plantearnos nuestra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta de nuestro proyecto formativo? ¿Qué está pasando en la atención hacia las mujeres? ¿Por qué hay tanta muerte materna? ¿Qué es lo que pasa en el embarazo para que haya complicaciones tanto en el mismo término como en el parto? La pregunta sería, lo vamos a tener, ¿es adecuado la atención a las mujeres embarazadas? ¿En qué contexto? Pues en el lugar donde yo vivo es en Santa María Atzón. O sea, ¿en mi comunidad? Ajá. Entonces, en el contexto de mi comunidad. De aquí dijimos que luego nos vamos hacia el saber conocer. ¿Qué conceptos nos van a ayudar a comprender el problema? ¿O qué conceptos nos ayudarían a comprender el problema? Pues sería salud, nutrición, y enfermedad. muy bien. No como patologías, sino. En este caso, lo que vamos a hacer seguramente debe de haber más conceptos, ¿sí? Dependiendo del nivel de profundidad que queramos en nuestro proyecto y dependiendo también desde qué punto de vista queremos enfocar el problema de la atención. Pero para nosotros, o en este caso para ti, en este momento, es muy concreto, es esto, ¿no? Y estos son los conceptos con los que te vas a tener que basar para poder comprender el problema, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el reto que te planteas? Bueno, no, primero, creo que es importante que me digas qué diagnóstico haces. Ya lo empezaste a manejar hace ratito. ¿Qué está pasando con las mujeres? Pues que hay una elevada tasa de cesáreas. Ok, entonces hay mujeres. El diagnóstico es... o sea, la mayoría acaban en cesáreas. Intervenciones. ¿Sí? Entonces, vamos a poner cesáreas. ¿Y cuál otro? Pues muerte materna. Exacto. Sigue sigue habiendo muerte materna. ¿Sí? Entonces, aún si tenemos, se han mejorado los servicios, o sea, porque existe la clínica, eso no garantiza que haya una buena calidad de servicio, ¿no? Porque seguimos viendo que en Oaxaca
es el estado con mayor mortalidad materna y actualmente se está convirtiendo en uno de los mayores estados con tasas de cesáreas en el momento del parto. Entonces esto seguramente tiene que ver con una mala atención del embarazo y que repercute en una cesárea, ¿no? O en la muerte de la mujer y el bebé. Entonces, ¿cuál sería tu reto aquí en este caso? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué es lo que tendrías, digamos, qué te permitiría resolver, o cuál sería el reto para resolver? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo podemos decir que está mal la atención? Tenemos que diagnosticar, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico. ¿Cómo es la atención ahora? De cómo es la atención, de cómo se está dando la atención, se da la atención. Tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Exacto. ¿Y para qué, no? Para mujeres, sí. Pues ¿para qué? Pues para poder hacer una distinción o hacer una brecha, ¿no? Como abrir espacios ahí para poder pues aconsejar más, o en la misma práctica como partera, pues ver cuál es pues como la espinita, ¿no? Que está ahí, entonces en función de conocerlo bien, saber cómo poder entrar. ¿Y qué? ¿Para mejorarlo? ¿Para empeorarlo? Sí, para mejorarlo, ¿no? O sea, para mejorar el servicio. ¿Desde dónde? ¿Con referencia a qué? Con la partería, con la medicina tradicional, que es a la partería. Entonces, con referencia a la partería. Entonces, este es tu reto, diagnosticar, explicar por qué, ¿sí? O sea, o sea, tú tienes un diagnóstico ya porque digamos, es público. O sea, sigue habiendo muertes, hay cesáreas, pero lo que te interesa específicamente a nivel local, en el contexto de tu comunidad, es saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo se está atendiendo a las mujeres? ¿Y por qué razón no se les está dando ese servicio de calidad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a pasar al saber hacer. Y aquí te tengo que preguntar qué herramientas necesitas, qué necesitarías hacer para conocer esta realidad. Herramientas. ¿Qué vas a hacer en tu proyecto? ¿A quién vas a entrevistar? A las mujeres embarazadas. Entonces, de hecho, es una herramienta de investigación. ¿Y qué es la entrevista? ¿A quién vas a entrevistar? A mujeres embarazadas, a los doctores también, porque... A mujeres embarazadas. Porque dan o ven que son buenas ciertas cosas. Y entonces vamos a poner aquí a personal médico. ¿Sí? Y seguramente a lo mejor al regidor de salud, ¿no? Sí. O sea, para saber su punto de vista, qué es lo que está sucediendo. Es que a lo mejor no hay infraestructura, o sea, no sabemos, bueno, yo no sé, tú sí sabes. No hay una ambulancia para llevar de inmediato a la mujer y salvarle la vida, ¿no? O no hay comida suficiente en la comunidad, o sea, no sabemos. O sea, hay que investigarlo y hay que buscar los personajes o las personas que nos puedan ayudar para conocer la realidad. Pero obviamente nuestra primera persona es las mujeres. Las mujeres son las que nos van a dar la información de cómo han sido atendidas. Si hay o no hay, si pudieron tener a lo mejor algún contacto para saber más de su salud, saber más de nutrición, quién estuvo ahí, a lo mejor, te lo dudo, puede haber un referente de este tipo, ¿no? Claro. Y entonces aquí por último vamos a poner cómo vamos a resolver el problema. ¿Sí? ¿Cómo esperamos resolver el problema? ¿Cómo se te ocurre?
¿Qué sería esto? ¿Qué planteas? O sea, ¿tú qué piensas que puedes aportar para poder resolver este problema? ¿Hacer qué? Ya sabiendo todo eso, digamos que ya recorremos todo eso, pues ya ahí lo que podríamos hacer es pues sí, hacer un plan de acción al embarazo, incorporando todo eso. Ok, entonces tú desde tu partera y desde tu profesión hacer un plan de atención. En atención a preservar. Pues vamos a ponerle pertinente. Desde la partería profesional. Sí. ¿De qué otras asignaturas te vas a poder apoyar para hacer este plan? Aquí ya marcaste. Medicina tradicional. Medicina tradicional, ¿sí? ¿De qué otras, más bien, qué cosas has aprendido que te podrían servir para ofrecer ofrecerte como una alternativa y diferenciarte de lo que es una atención medicalizada de enfermera obstétrica? La medicina tradicional es una. ¿Qué otra? Nutrición es otra. ¿Qué otra? Consejería. Consejería. Meditación. Meditación. Puede ser homeopatía. Otras alternativas, ¿no?, que han visto, homeopatía. ¿Qué otras cosas vieron aparte de homeopatía? Quiropraxia, aromaterapia. Aromaterapia, Ok, entonces, digamos, aparte de lo que es la medicina tradicional, que es de eso tienes ya mucho conocimiento y que tienes también, tu madrina partera es una de las curanderas más reconocidas de Oaxaca y seguramente te va a enseñar mucho más de lo que ya has aprendido. Seguramente hay otras asignaturas que vas a necesitar para poder hacer el trabajo, ¿no? Y bueno, son conocimientos, por cosas que has aprendido y habilidades y herramientas que has aprendido en otras asignaturas, como es la de habilidades para la vida, ¿no? O sea, tener una muy buena comunicación asertiva con las señoras, ¿no? Para poder, que ellas tengan la confianza para poder hablar de su embarazo, que es algo muy íntimo y que seguramente es algo, pues, no va a ser tan fácil que te lo platiquen. La otra es poder tener una buena comunicación con los médicos para que ellos también te puedan dar información, con las autoridades. O sea, esos, digamos, son herramientas que ya tienes de otras asignaturas como esa, ¿no? Entonces también vamos hablando, entonces, pero también creo de otras asignaturas que tienes que relacionar. O sea, cómo saber, cuando te dicen de alguna enfermedad y te dicen es que tengo tal cosa y que tiene que ver, entonces, ¿de qué materias o de qué contenidos te puedes apoyar? Pues de la alopatía. No, en este caso estoy hablando de físico. Por ejemplo, hacer un estudio físico de una mujer, ¿de qué otras asignaturas? Fisiología, anatomía. Exacto, ¿sí? Entonces, creo que es súper importante que tengas esa visión. Que todas o sea, hay una de hecho, incluso equidad de género, o sea, todas esas asignaturas que hemos tomado, que hemos dado, se relacionan, ¿sí? No solamente han visto cuestiones que tienen que ver con la partería como exclusiva, sino hay una serie de asignaturas y de conocimientos que les hemos enseñado que tienen que ver porque se relacionan, se vinculan. Entonces, aquí el reto para ti es, pues, ampliar esa visión y enriquecer tu trabajo buscando estos vínculos, ¿no? Y bueno, resolviéndolas, ¿no? De alguna manera. No sé, incluso a lo mejor vas a tener que hacer una estadística y vas a necesitar matemáticas. Aunque no te la hemos enseñado, tú sí sabes hacer una gráfica, sí sabes. Todas esas herramientas hay que estar conscientes de que tú sabes. Entonces, tenemos esto, ya tenemos nuestra V, y yo te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes que va a ser cómo te sientes para hacer este reto?
sea, estás animada, piensas que va a ser muy difícil. ¿Qué dificultades piensas tú personalmente o limitaciones personales que tienes para poder enfrentar este reto? ¿Cuáles serían? Pues las limitaciones, a lo mejor que yo no pudiera garantizar mi discreción, por ejemplo, ¿no? Que pensaran que, ay, no le cuento de mi embarazo porque qué tal que se lo pensaran. No dar... Entonces es algo que tienes que considerar, ¿no? Ajá. De relación, ¿no? De ambos, pues yo me sentiría pues con muchos retos, ¿no? Porque a cada paso que se da con cada una, pues se va abriendo un poquito más como una red, ¿no? Bueno, sí es un poquito de esto, sí es un poquito de esto, pero viendo la importancia del tema, de lo que nos vamos a beneficiar, de lo que vamos a poder disminuir, pues lo que es una muerte mal llevada, ¿no? Una muerte mal escuchada, mal a término. Entonces, pues son palabras mayores, pues las que... Es un reto todo en sí, ¿no? Para mí, ahorita que me siento, digamos... ¿Pero te sientes animada, te sientes desanimada? ¿Crees que eres capaz para hacerlo? Sí. ¿Cuál es tu mayor fortaleza, Pili? O sea, que tú sientes que es tu mayor fortaleza para hacerlo personal. ¿Cómo te sientes? ¿Tú qué eres? Pues como mujer, porque digo, voy a poder abrirme un poquito de lo que yo sé, voy a poder diferir un poco, ¿no? De todo lo que tenga. Entonces tengo la fortaleza de que soy mujer, de que me he acercado a estas experiencias y me gusta lo que le pasa a una mujer, me gusta ver todo el proceso que ella es, ¿no? Toda la naturaleza que tiene. Entonces yo siento que ese va a ser mi motor para ir inventando todos estos pasitos, ¿no? Yo te regalaría algo, y es que eres una chava que, como yo te veo, eres una chava que siempre eres de retos. O sea, que te planteas algo y dices, a ver, o sea, no, eres una chava valiente. Yo creo que eso es muy importante para poder aprender. Tener la valentía y de reconocer incluso que tienes miedo, ¿no? Que quién sabe si vaya a salir, pero que quieres hacerlo. Esa es una cualidad que yo veo muy, muy grande. Ser valiente y ser honesta contigo. No lo pude hacer, no lo voy a hacer, pero si quiero, enséñame, dime cómo. Eso es muy valioso. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que quizás no tenemos todas las habilidades para poder hacerlas, pero que podemos, que sabemos dónde buscar para encontrarlas y quién nos puede ayudar para encontrarlas. Entonces es una gran aptitud, ¿no? Que creo que es una cosa muy linda. ¿Cuál cosa crees tú que algo negativo que piensas que necesitas trabajar en ti para poder resolver o para hacer mejor el reto que te planteas? ¿Qué es algo que tú identificas? Digo, porque todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Sí, pues sí. Pues pues como lo implica la formación, cuando vemos que es algo que, yo por ejemplo, ¿no? Me enfermo al doctor. Entonces venimos con ese lenguaje, venimos con esa manera de curarnos que nos crea todo un... Pero me refiero a valor, a valores en ti que reconoces. Yo reconozco que eres una niña valiente. O sea, ¿qué valores tú tienes que te gustaría trabajar para ser mejor ser persona? Pues... Y que obviamente para mí eso es parte fundamental de lograr la competencia. ¿Sí? Pues curiosidad. O sea, para mí la curiosidad así, sin intención, pues es un valor, porque te ayuda a abrir cómo vive otra persona, qué le está doliendo, por qué le está doliendo. Y algo que, digamos, no tienes y que te gustaría aprender o tener para poder resolver el reto. ¿Qué es lo que tú dices? Es que en esto tengo que trabajar. Muchas veces me has dicho, es que esto me falta. En este caso, en este reto. ¿Qué te he dicho? Me quedé pensando. Pues saber más de las mujeres. Yo siento que es eso. Porque a veces pues hemos
lo que ve y ya. Pero no, sino es ir más allá, porque agarrar un poquito de género, ¿no? Cómo nos estamos relacionando, qué de eso nos está... O sea, profundizar. ¿No? Sí, profundizar. Okay. Más de lo que vemos, pues. Bueno, pues... Nos quedamos con una idea y ya. Ok. Bueno, pues yo lo que te quería comentar es que este tipo de herramienta la puedes usar, si tú te fijas, pasé de un problema que fue el mole negro, la extinción del chilhuacle, a una cuestión muy concreta que nos atañe, ¿no? Que como mujeres nos atañe como escuela y nos atañe como en tu proceso de formación. Pero esta herramienta la puedes usar realmente para resolver cualquier problema, ¿sí? Entonces, igual, a lo mejor no en este momento, después, yo te invitaría a que lo hicieras, que hicieras un experimento, ¿no? Para, en el ámbito personal, en el ámbito de tu familia, en el ámbito laboral en el que estás ahorita chambeando, o sea, trabajar esta herramienta y practicarla para poder aprender más, ¿no? Y para poder, pues, ampliar también tus conocimientos de la técnica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, para terminar, bueno, preguntarte qué te pareció, ¿no? Y qué cosas piensas que podrían, te voy a dar una encuesta de satisfacción. Me gustaría que la leyeras en voz alta y que la contestaras en voz alta. Y arriba dice, ¿por qué quiero que me entregues el ejercicio? Te voy a dar una pluma. ¿Puedes leer en voz alta para que te... Vamos. Encuesta de satisfacción. Con la final de mejorar mi desempeño de mediación docente, les necesitamos marcar con una X las opciones en el siguiente formato. La actividad me pareció malo, regular, bueno, muy bueno. Competencias desarrolladas. Pues muy bueno porque algunas ya se me habían olvidado. Y ya, pues fue como una recapitulación de lo que pues, tú como me conoces. Todavía lo puedo seguir hablando. Claridad en la explicación de los conceptos. Sí, porque estuvo muy bien la explicación, porque pues son la base desde donde nos vamos a ubicar para lo que nos va a ayudar o lo que necesitamos aprender más, que nos va a ayudar a describir todo el problema. Claridad en la explicación de los ejemplos. Pues sí, muy bueno, porque parece que es un poco complicado más cuando hablamos de los problemas de nuestro género, de nuestra sociedad, y hay muchas situaciones ahí sobre las cuales hacer, pero a veces por no saber hacer, ¿no? Orientación y apoyo en la sesión. Pues a mí me vino con perlas porque pues yo no había estado en la otra explicación, entonces pues ya yo tenía una idea, ¿no? de lo que se tenía que hacer. Y prácticamente pues era entrar en el campo, ¿no? De ver cómo están los textos. Pero ya así esquematizado, pues ya veo. Sí te puede servir como una guía, sí, una herramienta para poder profundizar. Sí, porque en la explicación así, sí, ahora sí que está interesante el ejemplo, porque también, pues yo vine nada más de leer, ¿no? Que hay que hacer tiempo, hora, finalidad, ¿no? Pero ahora ya veo que estoy situada muy cerca a mi contexto, ¿no? De las mujeres y todo eso. Pero que sí hay como una secuencia, sí hay como una explicación a todo lo que se está haciendo, ¿no? Y yo creo que importante también es que te des cuenta que es amplio, ¿no? O sea, que además puedes hacer uso de vincularlo a otras asignaturas para mejorar el trabajo. Yo creo que eso tiene que ser algo muy importante. Sí. Y transferir todo lo que ya sabes de medicina tradicional, de masajes, de comunicación asertiva, de habilidades para la vida, de género, de anatomía, o sea, todo eso que tú consideres que puede enriquecer tu trabajo, lo uses. Eso no lo pierdas de vista. Okay. Sí. Logro de expectativas, pues sí, muy bueno, porque yo te había platicado un temita ahí de investigación, entonces vamos a aplicar un poquito, a ponerlo un poquito en orden, porque las ideas sí están ahí nada más. A eso me da mucho gusto que te sirva para una herramienta para trabajar, ¿no? En tu proyecto de trabajo. Chilaquil, sí, muchas preguntas, y pensaba que para hacer muchas preguntas, pues iba a estar bien, ¿no? Porque ahí sabe el problema como para justificarlo, pero ahora ya más centrado, pues... Finalizar, lo que vamos a hacer es volver sobre la competencia y sobre
los aprendizajes esperados, y que, bueno, básicamente la competencia era aprende, ejecuta y evalúa una herramienta de aprendizaje significativo para resolver problemas relevantes de contexto en referencia a la metodología de proyectos formativos. Y el aprendizaje esperado era que pudieran implementar la herramienta de la heurística con referencia a la metodología de los proyectos formativos en atención del embarazo. Y evaluar la actividad y autoevaluarse siguiendo el mapa de aprendizaje. Lo que nos falta es que Pilar haga su mapa de aprendizaje y para ello ella va a leer cada uno de los criterios y ella va a decidir o ella va a reconocer en su autoevaluación a qué nivel de aprendizaje logró con la actividad. Bueno. Criterios y evidencias. Aplica la B heurística en una actividad de aprendizaje de acuerdo con el aprendizaje esperado de ese tema. Evidencia B heurística argumentada. Receptivo. Se describen algunos aspectos relacionados con la resolución del problema. No se verifica la coherencia entre los diferentes componentes de la B. Resolutivo. Se describen aspectos conceptuales y metodológicos que son coherentes con cada uno de los ejes de la B. Hay coherencia entre algunos aspectos de los ejes de la B. Autónomo. Los aspectos de los ejes son totalmente coherentes entre sí y con el problema establecido. Se abordan las actitudes para tener mayor impacto en el problema. Estratégico. Cada uno de los ejes contribuye a comprender y resolver el problema planteado. Logros y aspectos a mejorar. Bueno, en la autoevaluación yo creo, me siento segura de que sí podré aplicarlo hasta este nivel estratégico. Okay. Porque es una herramienta de lo que yo ya estaba necesitando. Okay. Es decir, tener claro las actividades y ahora organizarlas de tal manera que el problema sea más visible, ¿no? Okay. En la estrategia para poderlo resolver. Bueno, pues entonces ponte así. Ok, ponte entonces nivel estratégico. Ok, a mí, bueno, me parece que, o sea, es una cuestión también de ir como haciendo ejemplos, ¿no? Ejercitando como cualquier cosa, ¿no? Y para hacerlo muchísimo más fácil, dinámico y así. Pero sí, creo que lograste comprender bien la estrategia y estamos esperando pues, muchas sorpresas. Bueno, pues ya, sería todo. Muchas gracias.